Hola, ¿qué tal? Soy Fran Gómez y en este breve vídeo te voy a explicar el viaje de los principiantes en el correr por la montaña. Te voy a explicar el viaje que vas a recorrer con la ruta 1 para principiantes de la escuela de trail online. Y este viaje tiene, como ves aquí en la imagen, 5 pasos importantes, 5 estaciones. Entender la llamada, la preparación, los primeros pasos en el trail running, esa base, esa construcción de las bases, de los cimientos del edificio deportivo, como también tenemos que tener en cuenta la mente, el forjar, el crear esa mentalidad deportiva y por supuesto sin olvidarnos de practicar un deporte seguro, el dominar la seguridad. Y empezamos. El trail running últimamente está muy de moda. Entonces, no te voy a explicar tampoco lo que es, porque creo que tendrá un concepto más o menos claro, pero sí quiero llevar tu atención a 3 palabras. Naturaleza, actividad física y superación personal. Yo creo que en el significado de esas 3 palabras está el por qué este deporte está enganchando y está tan de moda últimamente. Primero porque te reseteas mentalmente cuando estás en la naturaleza, rodeado de árboles, pinos, montañas, tierra, barro, de todo esto. Es una aventura en la naturaleza. Y ese chute de autoestima que cada vez que tú regresas de una etapa que has superado una serie de obstáculos que se te presentan cada vez que subes a la montaña, eso tu confianza va en aumento. Cada día te sientes más grande, más fuerte y más capaz. Yo creo que esas son las claves de por qué está enganchando este deporte, además de por otras muchas causas. Pero para mí esas 3 son importantes. Pero aparte de que las montañas son muy bonitas, unos paisajes maravillosos y esos posados que nos hacemos nosotros siempre por ahí, tienes que tener en cuenta que la montaña es la jefa y es la que manda. Porque esa montaña te va a exigir muchísimo a nivel físico, a nivel técnico y a nivel mental también, porque te va a enfrentar a desafíos que a veces tiemblan las piernas, porque cuando menos te lo esperas te vas a, sobre todo, a las personas que nos iniciamos, te vas a encontrar en un momento, en un sitio, en una senda que dice, hostia, que esto te da miedo, te estás enfrentando a algo desconocido, ¿vale? Y eso te exige mente, cuerpo y fuerza. Ese clima de la montaña que parece muy bonito, muy soleado, pero que luego hace frío y se vuelve hostil que estás deseando y te lo hace pasar muy mal. Y por supuesto, por tanto, la seguridad es muy importante. Y tú tienes que saber que tú eres un invitado en la montaña y tienes que respetar sus reglas, ¿vale? Y tienes que aceptar que ahí el elemento débil eres tú. Eso es muy importante, que aparte de la foto bonita, la montaña también nos exige mucho. El segundo paso, hablábamos de la preparación, de cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar. Y el primer paso es derribar los frenos. Le llamamos aquí dragones, pero son las excusas que nos ponemos. Y esa aquí creo que es la primera victoria que tenemos que conseguir. Vencer el no tengo tiempo, el no estoy en forma suficiente para esto, o me voy a hacer daño, o no sé por dónde empezar, que para eso tienes esta ruta, para ayudarte en todas estas cosas, a vencer esos dragones. ¿Y cómo? Pues ahí tienes las llaves, planificación, generar la agenda, empezar por trabajando la fuerza, bueno, pues una serie de cosas que a lo largo de toda esta ruta te vamos a ir explicando, te damos las llaves para que venzamos esos muros interiores. Otro aspecto importante en este paso segundo de los primeros pasos es saber quién eres tú. Si eres una persona que viene del sedentarismo, que está en un proceso de exploración, porque para ti todo es desconocido, el deporte, la actividad y la naturaleza, si ese es tu perfil, pues lo que tienes que tener es mucha paciencia. A la cima llegarás, pero te va a costar más que a la otra persona, al otro compañero, a la otra compañera, que ya ha practicado antes deporte, bien sea asfalto, sea ciclismo, vaya a jugar fútbol o cualquier otra actividad deportiva. Su cuerpo ya tiene un bagaje hecho, tanto aeróbico como de fortaleza física, ¿vale? Entonces ya un poco el reto es distinto. El reto es ya desaprender y aprender cosas nuevas relacionadas con el trail running, con el correr por la montaña.
Pero tanto para uno como para otro, para mí, muy importante en el inicio es una evaluación médica, si no la tienes hecha, saber que médicamente no tienes ningún tipo de problema, porque hay muchos problemas desconocidos y a lo mejor dan la cara cuando nos iniciamos en una actividad física, una actividad deportiva. Por eso es muy importante ese chequeo y evaluación médica. Cada X tiempo, 2, 3 años mínimo deberíamos de hacernos todas las personas uno. Una prueba de esfuerzo también, si está dentro de tus posibilidades, evaluar cómo te encuentras a nivel deportivo, a nivel de esfuerzo, de que tu musculatura funcione bien. Y yo también te recomendaría un análisis biomecánico de la carrera, de saber cómo corres, cómo está tu cuerpo, qué debilidades tiene, qué eslabones débiles encuentras tus estructuras, tus cadenas, tus fortalezas, tus piernas, tu forma de correr, tu forma de moverte, qué debilidades se encuentran. ¿Por qué? Porque si desde el principio partes de una buena información, de una buena análisis y evaluación inicial, eso te va a ahorrar muchos problemas futuros. Por eso mi recomendación importante, esa. Es una pequeña inversión, sí que tienes que hacer al principio, sí, pero que eso te dura de por vida. Y eso es por tu salud y por tu bienestar. ¿Vale? Y por empezar bien desde el inicio. Otro aspecto importante, el por qué, que va a ser tu motor, tu motivación. Y es lo que te va a empujar a ti. Y eso está relacionado con diferentes aspectos. Pero esto es lo que va a tirar de ti en los días malos. ¿Vale? Lo que te va a mover. Ese bienestar mental que tú vas a conseguir, o ese desafío que tú quieres acometer, lo que sea. Esta va a ser la voz más fuerte que tú vas a escuchar en los días malos. Otro aspecto. El objetivo, en esta hablábamos, el tercer paso es generar unos buenos cimientos. Los cimientos es lo importante. Tenemos que construir una buena base. Y nosotros, la meta que buscamos es un inicio en el trail running, convertirse en corredor de trail de forma exitosa, conseguirlo. Además de forma saludable y segura. Y que seas durante muchos años corredor y practicante de la actividad física, del deporte. Con lo cual tenemos que olvidarnos de competiciones, de ganar, sobresalir, de resultados. Todo eso tenemos que olvidarlo. Y aquí el enfoque importante es aprender, generar un hábito, empezar a conocerte, desarrollar tu base, tu cimiento, que es la salud y el bienestar físico. Y poco a poco ir construyendo esa base sólida de fuerza, de resistencia, poquito a poco. Pero este es lo importante, aprender, generar el hábito y conocerte muy, muy bien. Primero necesitamos salud. Y cuando esos cimientos están bien creados, después crecer es ya solamente meter capas por encima. Pero necesitamos un buen inicio, unas buenas bases. Y dentro, en este proceso de generar cimientos, tenemos que seguir estos 5 principios, estos 4 o 5 principios importantes que van a ser los que van a dirigir nuestro inicio. Primero, que cada uno de nosotros somos únicos e individuales y nuestras circunstancias físicas y personales son diferentes y no son comparables con nadie más. Por eso ese inicio debe ser adaptado a ti. Luego, segundo, este inicio es progresivo. Tenemos que empezar con muy poco, lo que nuestro cuerpo sea capaz de asimilar y a partir de ahí, poco a poco, ir progresando. Progresión mantenida, pero muy suave. No grandes saltos, porque cuando saltamos muy alto nos podemos caer en forma de lesiones. Otro punto importante, otro principio que tiene que regir todo es recuperación y el descanso. Es necesaria para seguir mejorando. Tenemos que dejar que el cuerpo asimile las cargas que le estamos haciendo. ¿Vale? Muy importante. Y el último principio básico es constancia en el tiempo. Continuidad. Más vale un poquito, 2, 3 veces a la semana durante muchas semanas de forma ininterrumpida, que pegarte un atracón un día y luego tirarte 4 días sin hacer. Porque al final, al sexto día, cuando vuelve otra vez, empieza desde el principio. Más vale poco y mucho que no mucho y poco. Bueno, ¿me entiendes? Y luego, muy importante, trabajamos desde el inicio la fuerza, que va a soportar, va a ser nuestro seguro anti-lesiones. Poco a poco ir construyendo esa resistencia aeróbica que el tiempo nos la irá aportando. Y
necesitamos trabajar un poco la velocidad porque en la montaña necesitamos estar ágiles y rápidos de movimiento. Y eso un poco desde el inicio, una vez que nuestro cuerpo sea capaz de soportar esto, debemos de ir dando pinceladas de estas cosas. Son los principios rectores. Y la filosofía, primero bienestar. Primero, bienestar. Como decíamos antes, hábito deportivo, unas buenas bases físicas a nivel muscular, resistencia, aeróbica, fuerza y mente, y no escatimar por saber, por conocer. Tener esa inquietud por aprender. Porque cuanto mejor te conozcas a ti mismo y cuanto más cosas sepas relacionadas con el entrenamiento, con el deporte, mejor y más vas a disfrutar. 4 herramientas fundamentales que desde el inicio tenemos que tener en cuenta. La fuerza es lo que te va a evitar las lesiones. Muy importante en el plan. Poco a poco la resistencia. Ir mejorando el cada vez poder mantener más tiempo la actividad. El correr, caminar, correr o alargar más esa tirada semanal por la montaña. La montaña nos exige técnica, tenemos que antes o después subir y bajar cuestas, cada vez serán más complicadas y eso requiere de una técnica y ese es el idioma de la montaña y hay que aprender a hablar. Y por supuesto, toda la magia de todo esto ocurre en el descanso, ocurre con el sueño y por la noche. Muy importante estas 4 herramientas cerradas en el descanso. La fuerza. Una pincelada de fuerza. No hace falta volverse loco para entrenar la fuerza. No necesitas irte al gimnasio si no quieres. Son 4 ejercicios básicos. Ahí tienes los más importantes. La sentadilla, la zancada, el puente de glúteo y la plancha frontal. Eso. En la ruta tienes una tabla con un poquito más de ejercicio o un poco más relacionado. Pero una base, necesitamos una base. Y esto, por ejemplo, es una base importante para fortalecer ese cuerpo y no lesionarte. Y esto es así. Fortalecer músculos, tendones y articulaciones es súper importante para no lesionarse. Y esa es, no hay que complicarse y hacerse, si me permitís la expresión, pajas mentales. No hace falta aquí descubrir América. Cosas sencillas. 4 ejercicios sencillos, 2-3 series de 5 o 6 repeticiones. Tenéis una tabla de iniciación de fuerza básica en la ruta 1. Y otras más que hay un poco más complicadas en otras rutas. Pero ya está, la fuerza es importante. Y otro punto sobre el que progresión lenta, pero constante. ¿Vale? Aquí está el ejemplo de un caso de una persona que venga del sedentarismo. Al principio es despertar el cuerpo, darle movimiento y caminar. Un poquito de ritmo alegre, meter un poco y fuerza funcional básica para ir fortaleciendo, como decíamos, el cuerpo. Después ya vendrán los primeros trotes. Introduciremos después el impacto una vez que ese cuerpo ya está preparado porque ha trabajado la fuerza y ese músculo es capaz de absorber el impacto que supone el correr un poco y ya ir metiendo la actividad, ya no hacer solamente andar o caminatas, senderismo, ritmo alto, sino ya podemos meter o trotar o correr un poquito pues en los llanos o un poquito cuesta abajo de forma suave. Siempre, poquito a poco y empezando siempre por cuestas suaves. Y poco a poco iremos ganando fortaleza y confianza y ya podremos ir aumentando tiempo, duraciones y dificultades. Pero progresión. Progresión, cada uno sabiendo esa individualidad que hablaba antes, cada uno partiendo de su nivel. Ya estamos en el 4 paso. Necesitamos también desarrollar esa mentalidad como deportista. Tenemos que amueblar muy bien nuestra cabeza, ¿vale? Y para eso tenemos que tener esa mentalidad de crecimiento, de aprendizaje, de conocer nuestro cuerpo. Todo eso es muy importante, sin olvidar el foco en el disfrute. Disfrutar de lo que estamos haciendo, disfrutar de salud, de mejorar nuestro bienestar, ¿vale? Eso es un punto importante. Y no perder de vista tampoco pues, valores como la humildad, el esfuerzo, el trabajo, la constancia, el sacrificio, todo eso son la mentalidad que conlleva el deporte, hacer una buena alimentación, la nutrición saludable, fundamental, el descanso, bueno, pues toda esa serie de valores, de principios, de mentalidad deportiva, tenéis
un módulo específico para ello en esta ruta y en todas también, porque al final el enfoque en la escuela de trail existe un enfoque integral de desarrollo deportivo y personal, ¿vale? Y no desligamos una cosa de la otra. Y esa mentalidad que te estaba hablando del corredor, pues tenemos que convertirnos en personas resilientes al principio y trabajar esos valores que te decía antes, del esfuerzo, la paciencia, el respeto, respetar la naturaleza, por supuesto que sí, a los demás también, y respetarte a ti mismo. Muy importante el respeto y la humildad, y ser humilde, ¿vale? Por tanto, tu objetivo, no lesionándote y siendo feliz con esta actividad deportiva, con el correr por la montaña, ese será tu gran éxito en este periodo inicial. Bueno, de esto yo creo que ya un poco, pues ya lo hemos dicho, los valores que hay detrás de la montaña. Y para ir cerrando ya, el último paso es muy importante el dominar la seguridad, ¿vale? El planificar, el anticipar y actuar con responsabilidad en ese entorno que parece tan maravilloso, pero que también tiene y nos impone sus desafíos. Para ello te doy cinco estrategias básicas, las tienes muy bien desarrolladas en la escuela de trail, en la ruta 1 y en las demás, pero sobre todo en la 1, que es para los que no conocen esto, pues tienes que saber que en la montaña el clima, la altura, el terreno es muy variable y todo esto pues te afecta e indudablemente tienes que tenerlo en cuenta. La planificación de las rutas, tenemos que es muy importante ver qué tiempo va a hacer, porque en la montaña es muy cambiante y de un sol maravilloso puede pasar a hacer un frío exagerado y si no llevas ropa para poder abrigarte, un chubasquero, porque a lo mejor te viene una tormenta, pues la hemos jodido. Por eso es muy importante y dejar siempre dicho, alguien sepa dónde vas a estar, porque nunca ocurre nada, pero a veces las cosas suceden. ¿Vale? En cuanto al sistema de ropa, pues también equipamiento, ropa, muy importante, no dejar rastro. Todo lo que sube contigo, baja contigo de la montaña. Hablamos de envoltorios, de geles o de envases y cualquier tipo de elemento que tú lleves en tu mochila, tiene que volver contigo. Por supuesto, tenés claro cuál es tu forma de actuar ante un accidente o una circunstancia que se pueda dar en la montaña. Está claro que el objetivo es volver siempre a casa. Y para ello tienes que conocerte muy bien cuáles son tus capacidades, planificar muy bien tu ruta, tener en cuenta qué meteo te va a hacer. Y si puedes, lo mejor es ir acompañado. Y si vas solo, mucho cuidado por dónde te metes, porque una torcedura de tobillo la podemos tener, es muy fácil y son accidentes que ocurren a veces. Así que si vas solo, deja dicho a alguien cuál va a ser tu plan de ruta y por dónde vas a ir, para que en caso de que se retrase tu regreso, por lo menos tengan alguna idea de dónde ir a buscarte. Porque no quiero ser un mal fario ni generar ningún tipo pero esa realidad existe y hay que preverla cuanto antes. Una equipación, un equipamiento básico, tu mochila, hay que prepararla con inteligencia en base a este plan y por supuesto tener siempre una estrategia ante cualquier circunstancia que se pueda dar. La mochila es un elemento que llevamos a la montaña y en función de lo que vayas a hacer, siempre hay que llevar algo en la montaña, que es agua, comida, una manta térmica si estamos en invierno, el móvil, por supuesto, para poder avisar, siempre a la montaña, siempre estas cosas, y luego en función del tiempo que te pueda hacer o el tiempo que te vaya a durar la ruta, pues mucha más comida, frontal, cortavientos, chubasqueros, y si vamos en grupo, pues el botiquín, una serie de curas básicas, pues no están de mal, ni muchísimo menos en meter a la montaña. Así que, cuando tú termines este viaje por estos 5 pasos de la ruta 1, tú que eres un corredor de montaña principiante, espero que te conviertas en una persona consciente, que sepa practicar un deporte seguro y que seas un amante y defensor del correr por la montaña, de ese deporte que a todos nos apasiona. Aquí ha terminado la charla, ha terminado la teoría y ahora es tu momento y la montaña te está esperando. Tu viaje comienza ahora.
el plan más humilde, escrito en una servilleta, es mucho más poderoso que el sueño más grandioso que solamente está en tus pensamientos. Con esta frase quiero cerrar este vídeo y te espero en la Escuela de Trade Online, en la ruta 1, o también hay otras 5 rutas diferentes por encima para diferentes perfiles de corredores y de amantes del correr por la montaña. Muchas gracias y hasta luego.